Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Antonio Fernández, que bien, pues él nos va a platicar de su experiencia en todo lo que viene siendo en la parte de ciberseguridad, tanto ofensiva como defensiva. De igual manera está mi compañero de Buxec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Antonio Fernández, que es un hacker y responsable de ciberseguridad. Hace poco salió en el podcast de Jordi Wild llamado The Wild Project. En verdad es un honor tenerte en esta nueva entrevista, Antonio. Bienvenido. Y gracias a nuestro patrocinador Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código JAULA10. En verdad no se lo pueden perder. Osinteros y osinteras, gracias a nuestro patrocinador Cyber Hunter Academy, con el código La Jaula OSINT podrán obtener un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. Y ahora ya se encuentra disponible el curso de análisis de phishing con técnicas OSINT. En la descripción del video estarán los enlaces, no pueden perdérselo. Bueno, pues gracias por invitarme después del patro. Bienvenido, Paul. Sí, la verdad, nos da mucho gusto tenerte por aquí y nos gustaría preguntarte, pues, cómo iniciaste en esto de la informática y posteriormente, por qué la ciberseguridad y temas relacionados al hacking. Bueno, pues igual nos tenemos que retroceder al Pleistoceno casi, ¿sabes? Pero, a ver, yo nací en París, en el barrio 18, bueno, en el Quartier 18, que eso es Montmartre. Si habéis visto Amélie es muy bonito, si vives allí es menos bonito de lo de la película. Y nací en la inmigración. Entonces, cuando mis padres, bueno, pues, estaban trabajando y no podían cuidar de mí, me dejaban de vez en cuando a cargo de una prima. Esta prima trabajaba para gente con determinado dinero de asistenta del hogar. Y en Francia había una red llamada Minitel, que es como un proto-internet que tenían allí, algo así como el teletexto que sale en nuestras televisiones, o salía, que ahora no creo que se utilice mucho, para hacer determinadas consultas que hacían allí. Eso me llamó la atención y me emperré en adentrarme en esto. Muchos años después, en la comunión, tuve mi primer ordenador, pues yo creo que un poco como todos los de esa época. Aprender con manuales, aprender con la ayuda que tenía MS2, tirar para adelante, jugar a juegos, evidentemente, es lo que había de aquellas. Y de ahí saltamos a hacer un poco las pokés, que eran como trucos para determinados juegos que se programaban. De ahí saltamos a las aventuras conversacionales para compartir con otros geeks, que éramos pocos en el colegio. Y de ahí, bueno, empezó a llegar más, a ver, ¿cómo decirlo? Más tecnología, por decirlo de alguna manera. Se empezó a ver más los ordenadores. Y ya llegamos de repente al mundo de las conexiones con módem, llega Internet y hasta los días de hoy. ¿Cómo despertó tu interés y tu pasión por el hacking y la ciberseguridad? Y pues has dicho que el hacking pues es lo tuyo, ¿no? Bueno, yo considero una forma de vida. No sé si algunos, que es muy loable que la gente tenga un trabajo de 8 horas y se dedique a ciberseguridad esas 8 horas, pero hay otra gente pues,
que lo consideramos, yo creo que es realmente una forma de pensar y una forma de vivir la vida. Todo esto no inicia de una manera que digas que podamos hacer una película de esto, porque realmente el término hacker, yo la primera vez que lo vi fue en una revista que tenemos acá en España, que no sé si está en LATAM, que es muy interesante, se llama así la revista, es de índole científica y distintos artículos, ¿no? Y uno en concreto sobre informática, estamos hablando de los 90, ya hablaba de que era un hacker, que era un cracker, que era un freaker, toda esa miríada, ¿no? de términos, y dije, ostras, pues no, qué interesante, buscar la manera de entrar en sistemas y hacer que las cosas funcionen de una manera para la que no están concebidas. Entonces, mi interés empezó por ahí. Eso se juntó con que fui conociendo a otros aficionados un poco a este tema y de ahí, pues, de cabeza. Cuando no era ciberseguridad, aquella, siempre lo digo, era seguridad informática, era algo que se dedicaba a alguna gente en su tiempo libre, pero no era algo que preocupara en realidad a nadie. Tampoco había tanta conexión. Buena, probando uno, dos. ¿Qué tal, querido Antonio? He probado. Muy bien, bienvenido, bien hallado. Ah, caramba, bienvenido a nuestro podcast, querido Antonio. Muchas gracias. Mira, el otro día tengo la costumbre, en vez de escuchar música, me gusta escuchar podcast o conferencias. Justamente estaba escuchando una tuya. Y yo decía, hay un problema con el micrófono de Antonio. No sé qué es. Yo creo que algún día lo vamos a tener en el podcast y se lo voy a comentar. Porque a veces se escucha bien, se escucha un poquito que va y viene la... Pero sabes que ya me di cuenta. ¿Sabes qué? Es el tema de la energía. Porque a veces, cuando estamos muy encendidos, de pronto pues causamos interferencias en estos aparatos electrónicos. Y vos tenés una vibra increíble. Y es por eso que aquí viene una pregunta, mira. La verdad que yo soy un fan tuyo, querido. Me encanta tu podcast, me encanta lo que haces, me encanta lo... en las entrevistas que haces, tenés una peculiaridad que me gusta. Sos original. La verdad que Bueno, a veces uno tiene un formato de hacer las cosas, una manera, ¿no? Pero particularmente lo que he observado en vos, permíteme que te lo diga, me gusta que más allá de los esquemas y los formatos, te encanta salirte de la línea y hacer las cosas a tu manera. Y eso, ¿sabes qué? Eso me parece genial, pero no a es mí una manera rebelde. me gusta aparte de divulgar sobre el conocimiento de ciber o todo eso, también ver la persona que hay detrás del profesional que viene al programa. Correcto. Muchas veces parece que se nos lleva a sitios. Yo entiendo sobre todo en podcast pues más para todo el público, que bueno, que vayas un poco a eso, a la divulgación pura y dura, a dar los consejos, pero en un podcast que es más para el sector, ¿no? Que es de nicho, no creo que tenga yo Correcto, posibilidades de correcto, llegar correcto. a un Exactamente, por grandísimo eso que te público decía, con correcto, pero conocernos, que que te es, corte, querido. que Lo que es pasa es que lo bonito de la justamente comunidad, ¿no? Conocernos a lo que te nosotros. quería, correcto, lo que te quería decir, que va conforme a la línea de lo que estamos hablando. Uh-huh. Me gusta ese esquema que manejas y demás, y ahí es donde va mi pregunta. ¿Cómo fue no te quiero preguntar tus indicios, cómo comenzaste, en qué momento vos te diste cuenta de que cuando, más allá de lo que uno como profesional lo que hace, eh, ¿cuál fue? Contame, mira tu experiencia donde estabas súper nervioso cuando tenías que hablar en público, ese ambiente, ese contexto, porque ahora está súper canchero, se nota el tiro. Pero ese momento que tenías miedo, que decías, no, por Dios, no lo voy a hacer, no sé, que dudabas, ese momento incómodo, así como que estás a agarrarte el bigote y agarrarte el reloj, así que te incomoda un poco. Ese momento, comentándolo un poquito. Pues te digo, no sé si a los demás les ha pasado, pero en mi época está relacionado con esto de la informática y todo esto, era de fricazos revenidos y más si te gustaba pues el manga y el rol, como era un poco mi caso, ¿vale? Bueno, toda la época hubo bullying y yo siempre he sido una persona bastante introvertida. Pero bueno,
hay que salir de la zona de confort, hay que probar cosas nuevas, que yo creo que va un poco a la filosofía hacker, y para superar todo esto me apunté al teatro en un instituto que no era ni el mío. A partir de ahí es cuando, con todos los nervios del mundo, sales adelante. La cuestión es que para buscarte un hueco en el sector, pues, hombre, yo empecé con una empresa muy joven, a los 21 años, es cuando monté la primera empresa que se arruinó. Y dije, bueno, pues me tienen que conocer. En esa época intenté, no, hacía lo posible para ir a eventos y una de las formas que vi era dar charlas. Había una asociación en España que era Hispalinux, vengo del mundo del software libre durante años y sigo haciéndolo, y buscaban un conferenciante para la ciudad en la que vivo, que es Vigo, que está en Galicia, en el noroeste de España. Iba a ir un amigo mío, pero no podía porque ya trabajaba en Madrid, así que di el paso adelante y fui yo. Eso fue hace 20 años y ya no he parado. Te digo una cosa, si paras, volver luego se te hace más difícil, así que hay que seguir y seguir y seguir. Una vez que adoptas este camino, es muy difícil parar. Bien, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito para la audiencia qué es esto del CISO o el Chief Information Security Officer. ¿Qué es esto? ¿Es mejor que un hacker? ¿Todos deberían de tenerlos? Una vez que ya lo tienes, ¿te evita los hackeos? ¿O de qué va esto? Y para los mortales que nos escuchan, esto de los CISOs. Vale, y aquí meto mi promoción. Como mucha gente me preguntaba por, mira, tío, quiero empezar en esto de la ciberseguridad, no sé qué, y yo, vale, ¿en qué? En la ciberseguridad. Vale, partamos de eso, la ciberseguridad es bastante amplia. Hay desde el Blue Team, que es la parte de defender, el Red Team, que ataca, la gente que trabaja en ciberinteligencia, incluso los de redes y los de sistemas que hardenizan y llevan los firewalls. Vale, la cuestión es que para eso es cuando empecé en mi podcast y entrevisto a profesionales de cada uno de estos sabores de la ciberseguridad en donde nos hablan de cada cosa. De hecho, tengo uno que habla de CISO, pero vamos a eso. Sí, aparte de hacer podcast, tengo un trabajo como la mayoría de la gente, que es lo que son los que me pueden despertar el fin de semana para hacer cosas. Y eso es el CISO, ¿no? Es el Chief Information Security Officer, que vendría a ser traducido en castellano, en español, sería el responsable de ciberseguridad. Tener uno te evitas que te hackeen, no, ni en broma, ¿sabes? La cuestión es una posición que lo que debe hacer es crear, pues, las políticas de ciberseguridad de la empresa, la estrategia a largo plazo y luego gestionar con un equipo bien en casa o bien en outsourcing, es decir, subcontratado, las distintas áreas que tienes que vigilar dentro de una compañía. Y asimismo, cuando un negocio, y por negocio me refiero a que los de marketing quieran hacer una web, por ejemplo, desde el inicio pensar en ciberseguridad. Una cosa que ocurre mucho en el mundo empresarial es que se llama el de ciberseguridad, si hay, ¿sabes? O a la empresa externa cuando ya está desarrollado el proyecto, cuando ya está puesto en producción y ahora arréglalo. La cuestión es que es mucho más caro y mucho más doloroso meter ciberseguridad al final del proceso que pensar desde un inicio hacer todo el proceso con ciberseguridad. Entonces, un poco la figura del CISO, a grosso modo, sería un poco esa, ¿no? Vigilar todas las áreas de ciberseguridad de una organización o de una compañía. Sí, de hecho, respecto con eso de CISO, en Syracuse World lanzaron un libro justamente sobre eso y me parece algo bastante interesante que les recomiendo leer. Pero, ¿cuáles han sido tus mayores retos durante tu trayectoria profesional y cuáles han sido los momentos más especiales? Pues, hombre, el mayor reto es al empezar a trabajar, abrirte camino con 20 años, que la gente no hace caso a la gente joven y entrar en esos huecos que muchas veces creemos que están cerrados o que te ponen cortaprisas para entrar en ellos. Era el hombre orquesta, el one man army, ¿sabes? Era el comercial, era el técnico, era el que mantenía los sistemas. Eso me hizo aprender mucho.
moverte, ya os digo, ¿no? Fue partiendo de una persona introvertida, hacer el papel de comercial, hacer el papel de venderse uno mismo, esa marca personal que es una soft skill que creo que muchos técnicos deberían desarrollar más para llegar más lejos, pues todo ese camino. He trabajado en empresas muy cutres por 4 duros, muchas veces gratuitamente. Me he desplazado gastando mis propios ahorros para ir a sitios, para muchas veces no conseguir nada, francamente. He dejado, bueno, me he dedicado a cosas porque, claro, tienes una empresa, tienes que dedicarte. He hecho hasta de community manager, a ver si me entiendes. Hay que pagar las facturas a final de mes. Llega un momento que me quemé muchísimo pues en el periodo de la crisis de 2008 y dije, mira, abandono totalmente esto, que os den, y estuve unos cuantos meses fuera de esto. Fui a trabajar con mi padre, que tenía una pequeña empresa en el puerto de comprar pescado y vender pescado. Y te digo yo que no está tan mal, aunque sea arreglar Windows. Entonces, ya volví, retomé por cuenta ajena, me fui a trabajar en una empresa de moda que hay por aquí cerca de casa y nada, y hasta ahora. La cuestión es que, bueno, los tiempos han mejorado, aunque ahora se presupone que estamos en el inicio de una crisis. No creo que la suframos muchos nosotros, porque el mundo está digitalizado, les guste a ellos o no. La verdad que sí, te comparto totalmente lo que acabas de comentar, querido Antonio, porque a veces a uno lo conocen en la pantalla, pero no saben toda la trayectoria o todo lo que cuesta, ¿no? Llegar a donde uno está, porque todo un proceso, todo un cambio y es cuestión de, bueno, hay entre medio sacrificios y muchas cosas, ¿no? Que se cruzan, pero el tema es tenerla clara, ¿no? Y saber lo que querés hacer. Y la verdad es que eso es de rescatar y se valora mucho, ¿no? Por eso mismo, digamos, muy agradecido por el tema que compartas con nosotros esto, para nosotros y para los oyentes. Querido, mira, no es tanto una pregunta, sino es como que esto es como una charla. Yo Claro. recuerdo lo siguiente, en un contexto de mi vida que me tocó pasar, que era difícil y demás, existen dos opciones, o lo afrontás, honestamente, o lo afrontás, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos ese momento donde que hacemos pulseta con uno mismo, porque no hay mayor guerra que la que es con vos, ¿no? Con tus pasiones, con tus debilidades, qué sé yo. ¿Puedes comentarnos tal vez un poco eso en tu persona? ¿Cuál crees que fue tu momento de hacer pulseta con vos mismo? Pues hubo muchos, ¿sabes? No hay uno solo, y yo creo que constantemente es algo que ocurre, ¿no? Los momentos felices, lamentablemente, son pocos en sí, no duran mucho tiempo, la felicidad no es eterna y no es algo que puedas comprar. Pero ahí tocar fondo, cuando me quemé y dejé la informática. En ese momento vale, no sirvo para nada, ¿sabes? Se acabó. He sido una joven promesa, pero nada más. Y nada, pues dura un tiempo. A mí, particularmente, me ayudó a alejarme, ¿no? del foco y muchas veces en la rutina diaria entras en demasiado deprisa, todo ocurre, te obsesionas con hacer una cosa y no ves la visión macro, ¿no? de lo que puedes hacer. Mira, si estás en un sitio, lo mejor es que no te va bien, lo mejor es que te vayas rápido y des ese giro y puedas probar otras cosas, porque muchas veces eso te atrapa lo que quieres hacer y es que lo estás haciendo mal, y es que no funciona, y es que tu idea solo te gusta a ti. Enamorarse de una idea es muy fácil, pero no solo hay esa idea, hay un montón. Yo me apoyo mucho en la comunidad, y la comunidad, no te digo la de mi alrededor, que también, pero a lo largo de todo el mundo tengo un montón de amigos, ¿no? Que como decía Residente, me quieren más afuera que en mi propio país, ¿vale? Es un poco ese rollo. Cuando tengo un problema, igual se lo cuento a alguien al otro lado del mundo y no a mi vecino de al lado. Entonces, esa red de apoyo, que hay gente muy buena en la comunidad,
tanto en Blue como en Red, como incluso desarrolladores. Tengo desarrolladores amigos, ¿sabes? Y nada, pues eso es lo que siempre te ayuda, ¿no? En estos momentos. Y que te puedas ir a ciudad random y conozcas a alguien con el que irte de cañas o un café y que te escuche. Bien, hay algo que me llamó mucho la atención dentro de lo que hiciste en tus actividades pasadas, no sé si todavía sean actuales, pero tenía que ver con la evaluación de tecnologías en una comisión, me parece, europea. ¿Cómo funciona eso o cómo es que me da mucho gusto en primera instancia porque siempre queremos que haya personas pues dedicadas o técnicas o hackers involucrados en la toma de decisiones o evaluación? Pero ¿cómo funciona esto? ¿Que nos pudieras platicar un poquito cómo es el sistema de votaciones o cómo se sugieren o se evalúan las tecnologías? Vale, tenemos dentro de la Comisión Europea, que es un poco lo que dictamina la regulación que tenemos en Europa, hay distintos grupos de trabajo. Estoy en dos, son dos vertientes distintas. Una es la evaluación de proyectos, que eso es, tienen una pool, o tienen un listado de expertos que llaman por su perfil. En mi caso estoy en seguridad. Entonces hay proyectos que concurren a concursos de subvenciones y cosas así a Europa. ¿Y cómo funciona? Cogen a 3 expertos que no se conocen entre ellos y que es de una manera anónima y le envían el proyecto. De ese proyecto pues hay que hacer una evaluación, valga la redundancia, votar y dar tu punto de opinión sobre por qué sí o por qué no ese proyecto es interesante para el desarrollo económico de esa área específica. En mi caso estoy en innovación. Y se hace pues, la media entre todos los expertos que han votado y si pasa para adelante, pasa a la siguiente comisión rotatoria, como se llama. Eso es un lado, ¿vale? Eso es empresas o grupos de empresas de distintos países que se unen para presentar estos proyectos, ¿vale? Cada uno con una expertise en concreto, pues unos son los técnicos, otro, imagínate, tienen la red comercial y de clientes en ese sector o son un cliente final, como puede ser si haces algo de ciberseguridad y IoT para hospitales, pues uno de los que se presentan puede ser perfectamente un hospital o complejo hospitalario, ¿no? Pero estoy en otro lado que es en el subgrupo de expertos de inteligencia artificial en productos conectados. Es un nombre así de largo. Y ahí lo que nos juntamos es gente de distintos países, algunos como expertos individuales y otros como representación de empresas del sector que hacen esto. Te puedo decir, pues un Philips o a un Google o algo así, mandan a alguien para su representación en la toma de decisión de la regulación específica de esto. En esto, pues estamos hablando en la primera fase, ahora estamos en una segunda que va de metaversos, si no me preguntéis, pero en la primera era sobre la seguridad que tienen que tener los productos wearables, como pueden ser los smartwatch o, bueno, cualquier cosa, que a su vez tiene de algo de inteligencia artificial contra la nube y todo eso. Entonces es especificar tu punto de vista. Un punto de vista, evidentemente, que hay que tener controles de software, hay que tener controles de red y todo eso. Y la protección, por otro lado, tenemos la protección de datos en Europa, también tirar de la protección de datos de los individuos, de los ciudadanos. Unos tiramos por un lado y las empresas tiran por el otro. Entonces, todos tenemos voz y voto en esto. Se llega a un acuerdo de mínimos muchas veces, ¿no? Esto para ti, esto para mí, todo queda representado aquí, todas las opiniones, y eso es una sugerencia bien estructurada de lo que considera ese subgrupo, ese grupo de expertos, que luego pasa a instancias mayores y se hace con la regulación. En este caso, este trozo de lo que os hablo entró dentro de una regulación que tiene la inteligencia artificial en Europa, y una de las pequeñas partes es que los wearables, los IoT, que partan con esa seguridad. De hecho, por otra línea, también se sacó la Cyber Resilience Act en Europa, que todos los productos que se conecten a Internet, me refiero a cosas industriales y estas cosas, tienen que pasar pues, unos mínimos de ciberseguridad.
y esto es para cortar un poco ese típico password admin que meten hardcoded en el firmware y todo esto. Pues no puede ser, ¿vale? Entonces, que tenemos un problema aquí, que no desarrollamos hardware y se lo importamos a China, por ejemplo. El problema es que China abarata, tira y les da igual. Entonces, es un poco que si quieres vender a Europa, pues que pases estos mínimos de ciberseguridad, que a mi gusto es muy importante en el IoT, en los wearables, en los coches, en las motos, en los frigoríficos, ¿sabes? Un poco la labor que hace el CISO, ¿no? Que desde el diseño de un producto, de un negocio, esa ciberseguridad ya está implementada. Creo que muchos cuando empezamos en el hacking tenemos dos caminos, o irse por el lado del bien o por el lado del mal. Seguramente algunos de nuestros oyentes se encuentren en esta situación de no saber por dónde ir. ¿Qué consejos le darías? Hombre, por el lado del mal tienes la cárcel. Si te gusta la cárcel, adelante. Esto es la ética de cada persona. No hay un hacker ético, hay un hacker. Luego la ética es del ser humano que hace una función, porque si no también tendremos que hablar de camioneros éticos y de, yo qué sé, cirujanos éticos. La ética parte de cada uno. Desde luego, sí, no, seguramente haya mucho más dinero en el lado del mal cuando lo haces bien, pero también si te pillan, pues tienes cosas que en el lado del bien, por hacer bien tu trabajo no te va a ocurrir. Entonces, eso es de cada uno. Yo no me puedo meter en la vida de los demás. Yo sí, hubo época Black Hat en mi vida por el que me gusta creer que en mi época lo hacíamos como un reto intelectual por decir que podías. No buscábamos ni hacer daño, de hecho no lo hacíamos, ni sobre todo pedir rescates o sacar dinero o coger bases de datos y venderlas en la dark web y sacarte ahí. No, lo hacemos por hacer. Hoy en día, pues estoy seguro que te puedes sacar un montón de pasta hackeando cosas grandes y vendiéndolas en la dark web. Si te pillan, yo no sé cómo están las leyes en LATAM, pero bueno, aquí te vas a la cárcel. Correcto, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que aquí no hay tal de Mileto, ¿no? Ni Anaximano ni Anaxímenes, directamente hacía algo malo y lo siento, atleta, a la chirola. Querido Antonio, mira, ahorita recordando, me encanta cuando hablas cultura de ciberseguridad. Vos sabés bien que la palabra ciberseguridad como tal no era tan conocida antes, ¿no? Antes era seguridad de la información, tal vez, y qué sé yo. Nosotros que venimos de la old school, que tenemos dientes de leche todavía, por si acaso, pero que sabemos lo que es bajar una canción en 19 días, como ahora bajaron ya sabemos lo que podemos hacer, pero el tema es el siguiente, cultura, ciberseguridad. Bueno, cultura entendemos tiene mucho significado, ¿no? Netamente, interrelaciones, términos, es un término, es una manera, es muy, un poco complicado tal vez describirlo, pero ¿podés explicarme un poquito para vos, netamente, qué es tener cultura en ciberseguridad? ¿Por qué necesitamos tener cultura en ciberseguridad? La cultura es algo que tiene que partir de emanar del propio pueblo y acompañarlo. La cultura de ciberseguridad, lo que intentamos hablar, es que el avance de la tecnología ha sido tan rápido, ha sido cosa alucinante que de no poder conectarnos más allá que bueno, te iba a decir el fax, pero me voy un poquito más lejos, que código Morse por telégrafo, ahora que tenemos una nave espacial en el bolsillo para hacer lo que queramos, ¿vale? Y incluso Elon Musk te puede dar conexión en la Antártida, si quieres, ¿sabes? O sea, hemos pasado muy rápido a estar hiperconectados, ¿no? Por todos los sitios. No nos ha dado tiempo como ser humano a adaptarnos a esta nueva realidad. Lo digo siempre, tú si vas por la calle, en un barrio que no es muy bueno de tu ciudad y de frente te viene una persona con mala pinta y un cuchillo en la mano, pues seguramente salgas corriendo porque detectas ese peligro. ¿Vale? La cuestión es que en Internet, en el mundo virtual, que no en el físico, en el virtual, tú puedes ver el peligro, incluso ser un peligro siendo un keyboard warrior y
y insultando en Twitter y todo esto, y tú no te estás dando cuenta de, uno, el daño que te pueden hacer, que es mucho, y al no tener control real de lo que tienes en Internet, ya no te digo en tu equipo, sino expuesto y todo esto, el daño real que te pueden hacer o el daño que estás haciendo tú a los demás, haciendo el gañán, como decimos aquí. Entonces, la cultura de la ciberseguridad es transmitir un poco, yo creo que es lo que hacemos todos los divulgadores de ciber en Internet, es transmitir un poco los peligros, las formas de protegernos y también los valores que tenemos que transmitir a la sociedad en el uso de las tecnologías. Todo eso es la cultura de la ciberseguridad. Transmitir también los valores de que aunque tú creas que no tienes nada que ocultar, sí lo tienes. O sea, tú no puedes regalar tus datos a grandes corporaciones ni a estados. Tú tienes que ser soberano de ti mismo y de tu información. Eso ha llegado tan rápido que aceptamos para adelante, tratamos el ordenador, Internet, como una commodity, es un frigorífico más, un electrodoméstico más en tu vida y realmente por ahí tenemos, si no más importante, de las cosas más importantes. Y otro ejemplo que pongo siempre, que en tu móvil, en el de cualquiera, hay algo que estoy seguro que querrás que alguien no vea a su vez. Es decir, no, yo no tengo nada importante. Pues mira, una conversación que igual a tu pareja no le interesa, no porque digas nada malo, porque se la va a tomar mal, o una conversación con un amigo que tus padres se lo van a tomar mal, seguro. No te estoy diciendo que te destrocen la vida, pero que puedan llegar a utilizar tus datos para, bueno, por un lado extorsionarte, si lo vemos por aquí, por otro, como utilizan grandes compañías para cambiar tu forma de pensar y dirigir tus pensamientos, y no solo por compras, sino también para impulsos políticos. Ayúdame con una cosa, digo para que te corte, ayúdame con una cosa, perdón que te corte ahí, hago un paréntesis. Mira lo que me pasó hoy día, justamente, es que quiero seguir la línea y atando el hilo de lo que estamos hablando, perdón que te corte. Me pasó lo siguiente, y esto va a estar genial, porque esto va a ser un hit. Hoy día, en el hotel que estoy, no voy a decir el nombre, pero pasó un tema, que hubo un decline de mi tarjeta de crédito. Pero eso es porque nosotros entendemos el nivel de seguridad, nos permitimos lo que queremos. Pero mira lo interesante que es este tema de la cultura, porque yo, le dije, bueno, permítanme que me tome un segundo para que yo permita a mi banco y se haga la transacción y ustedes se puedan evitar. Y él me dice, pero que esto no pasa, que esto nunca pasa, y que yo, ok, lo que pasa es que de repente a veces pasa, pero tenemos que tener paciencia, porque el tema de seguridad es un tema de todo, pero que yo no tengo que me roben, que me van a hackear a mí, y se empezaron a reír, y yo, ok, entonces este mensaje va para ellos, que están aquí abajo y que después lo van a ver este podcast, que le voy a pasar el link. ¿Por qué no tenemos que decir nunca es que yo no tengo que me roben, que yo soy un mortal más, pero que nadie nadie me da bola? Todos somos un riesgo. De repente esa persona está cerca de otra persona y de otra que está cerca de una contraseña muy valiosa o no. Además de eso, todo, en realidad la cultura de ciberseguridad, acortando un poquito lo que vos estás mencionando, es entender de por qué ahora, hoy por hoy, no podemos pasar de un momento así, decir, no, que me importa, que me da igual. Es que aquí no es que me da igual, porque este tema es de todo. Porque si no aportamos, porque si yo me callo, mira, yo tengo una decisión. Yo puedo haber hecho, me callo y me voy, y me da igual. Yo puedo decir, este es un imbécil, pero puedo decir, ¿sabes qué? Hay que tener cultura de ciberseguridad y un poquito, y si mi trabajo, y yo entiendo muy bien, porque en realidad la tecnología hoy por hoy se está construyendo, te das cuenta, para geeks, no para personas que no la entienden. Pero el mundo no entiende cómo se está desarrollando la tecnología. Hay personas que todavía no entienden qué es el cloud computing, y ahora estamos hablando de web 3.0, de tokenomics, o sea, no jodas. Hay mucha gente que está en bola, que no sabe, no tiene ni idea. Y ahora que me dicen que no entienden lo que es cultura de ciberseguridad, un poquito de tener un poquito de control sobre tu información, sobre tus datos. O sea, no me jodas, mañana van a tener una tierra en el, en el metaverso y demás. Y el día de mañana vamos a hacer intercambio, ¿no? Entonces, no podemos, ¿no? O sea, no podemos hacer el 2 si no hacemos el 1 y el 0. Entonces, recopilando todo esto, y perdón por la intervención,
¿Es, ¿Es importante o no es importante, querido Antonio, que entendamos un poquito lo que es la cultura? Porque empieza desde lo más pequeño. Porque el que entiende lo más simple te va a ayudar para que entiendas lo más complejo. ¿Es correcto? O de repente, es que el tema no es personal, el tema es que siempre nos topamos con este tipo de escenario donde queremos de alguna manera ser empáticos, porque la empatía es clave aquí. Queremos tratar de transmitir que si no me toca, si no puedo yo decírtelo de frente, pero sí por lo menos puedo hacer algo al respecto, decirte que sabes que hay que tener un poco de cuidado, que no es así, que lo habla, y explicar. Yo fui empático de decir, yo uso 4 tipos de autenticación por seguridad. Y si último, y esto me va a demorar un minuto, y me podés esperar un minuto, pero ya me estoy siendo más seguro. De pronto nos cagamos de risa, nos reímos, después me dijo, ok, ahora sí me voy a tomar el tema de que sí me voy a tomar el tiempo, porque de repente puedo ser un target, me dijo, un objetivo el día de mañana, aunque no tenga nada que dar. ¿Correcto? Bueno, has dicho un montón de cosas, pero primero, el usuario es el eslabón débil, estoy harto, ¿sabes? De esa frase, tío, ¿sabes? Porque el usuario en realidad es un usuario, no tiene por qué saber. Utiliza esto como una herramienta o el móvil y ya está, ¿sabes? Hace su día a día. Los que tenemos que transmitir al usuario las necesidades y esta cultura de la que estamos comentando somos nosotros, ¿no? Los tecnólogos, los geeks, los que sabemos y deberíamos saber cómo funciona un servidor web, cómo funciona un móvil, qué hay detrás de la tecnología, que hoy lamentablemente veo que mucha gente es de botón gordo, tira y ya está. No, no, hay que saber qué hay detrás y por qué hace la magia, ¿no? que hace. Pero nosotros transmitir este conocimiento al usuario final y que lo use bien y que nos hagan caso, que no somos unos flipados. Yo creo que lo que más ilustra para el usuario final todo esto es una frase que dijo Edward Snowden sobre la privacidad, que decía que decir que no te importa la privacidad porque no tienes nada que esconder es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. No es lo que tengas o no tengas, son unos derechos que deberían ser inalienables para todos nosotros. Y ahora la tecnología domina nuestra vida. ¿Quién te dice que el día de mañana con ese Web3, con esa inteligencia artificial, la gente por comodidad no se echa los brazos de una inteligencia artificial que les controle su vida, que sepan antes que ellos las necesidades que van a tener, porque esa misma inteligencia artificial se las genera? Porque la propaganda, ya no solo de las grandes compañías, sino también de los gobiernos, son los que dirigen el pensamiento de todo el pueblo y de todas las personas. Porque efectivamente no somos un individuo, somos una gran colmena donde todos dependemos de todos. De hecho, el ataque que dice que nosotros podemos tener acceso a otras contraseñas, pues es algo que se está utilizando, ¿no? Es un ataque a la cadena de suministro. Muchas veces cuando el objetivo es demasiado resistente, tú atacas a una empresa que trabaje con ese objetivo para entrar por su VPN, que la tengan abiertas y en ellos sí confían. Pero esto lo podemos llevar a nuestro día a día, a nuestra convivencia. Nosotros podemos tener acceso a personas que son el objetivo real o a personas que son amigos de la persona. Está todo más cerca de lo que pensamos y es mucho más riesgoso, por decirlo de alguna manera. Bien, a mí me gustaría abarcar el tema de lo que es el book hunting. Por ahí vi que no solamente pues disfrutas de estar cazando books, sino que también estuviste promoviendo que hicieran un book bounty en la administración pública, me parece que de Cataluña. Esto me parece algo muy interesante. Por aquí en México, ¿están los esfuerzos o apenas creen querer hacerlo, pero no hay ni siquiera algo concreto? O sea, todavía no existe una forma en la que las personas puedan reportar un bug al gobierno, concursos ni siquiera en ninguno de los estados en toda la República. Sí, como lo digo, ya conozco algunas personas que tienen la intención, pero no han concretado nada real. Creo que esto es algo muy importante para reducir precisamente los desfases o para reducir que estén atacando y hackeando a los gobiernos de manera ilegal.
pero ¿crees que nos pudieras platicar a la audiencia un poquito qué es esto de los bug bounties, cómo funcionan y qué pasa si los gobiernos locales los empiezan a organizar? Vale, el bug bounty consiste en si, bueno, más o menos lo has dicho tú, ¿sabes? Que si localizas un fallo de seguridad en una web, en una aplicación, y está dentro de un programa de bug bounty, muy importante esto, que te estén dando el permiso y que te estén diciendo qué y cómo intentar vulnerar, ¿vale? Tú se lo transmites a ellos y ellos, dependiendo de la gravedad del asunto, una vez que investiguen si es verdad o mentira, te dan una recompensa económica, o sea, dinero, ¿vale? Hay otras versiones, por ejemplo, tengo por aquí esta camiseta, que es la que te da el gobierno de Holanda cuando encuentras un fallo de seguridad en el gobierno. Cuestión es que es una especie de pique entre los que hacemos estas cosas para tener una de estas, luego te encuentras en una con a otra con esta, ¿sabes? Pero a pasta, ¿sabes? O sea, con camisetas no se pagan las facturas, amigos. Muy importante, los gobiernos, el piloto que hicimos en Cataluña, dentro de poco, hay primicia, van a hacer el programa oficial pagando en Cataluña, es lo que me han comentado, no sé cuándo saldrá, pero por fin, si encuentras un fallo de seguridad en los sitios que ellos digan el programa, hay que recalcar esto, en el programa aparecerá en una web o en algún sitio, si encuentras ahí, pues lo revisarán y te pagarán. Yo creo que esto, cuando hablamos de gobiernos, es importante que lo lleven adelante. Ya sé que en LATAM también se está intentando integrar a los gobiernos y yo creo que es importante por lo siguiente, porque estos gobiernos son los que custodian nuestros datos como ciudadanos y como ciudadanos tendremos que tener el derecho y casi la obligación patriótica, por decirlo de alguna manera, que bueno, que aquí decir patriótico es más difícil que en otros países de fuera, ¿vale? Pero la obligación patriótica de auditar los sistemas, los que sabemos, ¿no? Pero eso sí, el tiempo y el esfuerzo y el descubrimiento se tiene que gratificar a la gente. Porque si no, la gente que más sabe se va a ir, pues no se va a dedicar a esto, se va a dedicar a su trabajo de 8 a 8, a hacer bug bounty en plataformas como HackerOne o YesWeHack, donde sí que hay empresas detrás que te pagan un buen dinero y vas a hacer todos tus esfuerzos por ahí. Con el patriotismo tampoco se pagan las facturas, ¿vale? Entonces, hay que hacer fuerza entre todos para que los gobiernos sean más responsables de que esto se pueda hacer. Yo entiendo que la gente que está detrás de las administraciones públicas, hombre, pues tienen miedo, calculad, ¿no? Que me viene una legión de hackers a reventar, me voy a quedar fatal, y si uno se salta esto, bueno, chicos, si uno se salta eso, está cometiendo un delito, eso ya lo podía hacer antes, ¿vale? Y lo podría hacer, y lo puede hacer mejor, porque no tenéis una visión de los fallos que teníais que os lo han dado los demás. Y dicho esto, sí que se puede avisar a los gobiernos de fallos, lo que pasa es que no hay programas de estos, ¿no? Seguramente a través del CERT o del CSIRT, dependiendo de cómo se llame en cada país, tú se lo puedes decir y ellos se lo hacen llegar. ¿Qué pasa? Que alguna gente se lo toma muy mal, se lo toma como un ataque, así que puede llamar a la policía y aparece en la puerta de vuestra casa. ¿Por qué? Porque auditar un sistema sin permiso, al menos aquí, no es legal. No sé, ahí. Pero aquí, si no te lo piden, y esto es un ejemplo absurdo, chico, amigo mío, tu novia te es infiel porque le entré y me dijo que sí. ¿Quién te ha pedido que lo hagas? Vale, pues esto es un poco igual. Si no quieres que te hagan cosas, o sea, no te metas en la vida de los demás. Y eso también, no, es que luego hay empresas que les hackean. Eso es problema del CEO. Si no tiene la responsabilidad suficiente para vigilar la ciberseguridad, si les pasan cosas, les pasan cosas. Es un poco de darwinismo empresarial. ¿Que nos puede pasar a todos? Nos puede pasar a todos, pero cuando más cariño le pongas, pues menos posibilidades tienes de que te pase. Recientemente estuviste en el podcast de Jordi Wild y estuvo bastante interesante, pero ¿cómo fue tu experiencia estando ahí? Pues es un profesional como la copa de un pino. Acaba de sacar un libro que me lo he leído, por cierto, muy interesante, que no me he leído más libros de youtubers, pero este se nota que lo ha escrito él, que es psicólogo, hace referencias a artículos de psicología y no sé qué, para
explicar cada uno de las partes de las que habla, y como persona, pues me ha quedado muy bien. Aprendí bastante de cómo lo lleva, porque una cosa es que tú veas los podcasts de él en el YouTube y otra cosa es que lo veas en directo, ¿vale? Y nada, ver esas tablas que tiene, cómo sale. Me hizo un poco la entrevista como vosotros, no me dejó las preguntas, ¿sabes? Y claro, tampoco se conocía mis respuestas, así que iba brujuleando por ahí. Y muy genial, la verdad. Se fueron 2 horas 45, casi 3, y a mí se me pasó volando. Eso sí, se me secó la boca y estaba todo el rato con agua. Pero bien, al acabar tuve que ir al baño. Buenísimo. Querido Antonio, hagamos una cosa. Esto es nuevo. Se me Hombre, ocurrió ahorita. alguien con una barba tan sexy me puede hacer la pregunta que quiera. Mira, mira lo siguiente. Esto es así tal cual. Yo te voy a decir una palabra y me tenés que responder con una palabra. ¿Cómo la es? Vale. 5, ¿vale? 5 así. Directo, pero sin pensarla. Pum, 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 pum. ¿Ok? A ver lo que da el lag. Es un poco de estrés, pero es bueno siempre. Y además vos sos canchero, vos ya tantos años, tanto, por favor, nosotros somos nada. Repiola. Súper fácil. Ya. Ya. ¿Preparado? Are you ready? Venga, dale. Ya de una. Y ahí está. Barba. Sexy. Ajá, oye, oye, oye. Metaverso. Basura. Ok. Muy bien, muy bien. Antonio. Yo. Es ego puro, ¿eh? A ver, ¿cómo, cómo? ¿Cuál? Es ego puro. Yo. Es la respuesta. Ok, ok. No es válida, pero ok, ok. Pasaste raspando, pasaste raspando. Inteligencia artificial. Presente. Este podcast. Noobs. Ups. Que La jaula. me parece muy importante lo de noobs, si me permites. Porque el que piense que algún día, por mucho tiempo que lleven esto, no es un noob, es que no sabe dónde está. Hay que ser un aprendiz eterno y por eso siempre hay que ser un noob y estar dispuestos a aprender. Esa es fue una pregunta acertada y esa es una respuesta acertada. Muchísimas gracias, querido. Ahora, siguiente. Bien, pues ahora sí que ya también vi un poco de tu experiencia en la parte de docencia, dando como tal cursos y otro tipo de aprendizaje especializado sobre ciberseguridad. Algo que me llama la atención y creo que podría ser valioso para la audiencia es, en toda tu experiencia que tienes ya desde ciberseguridad, ¿cómo ves el cibercrimen ahora? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué podríamos hacer para protegernos? Y sobre todo, ¿por qué no minimizar los ataques que vienen en un futuro? A ver, intentemos minimizarlos, ¿vale? Pero no va a ser fácil. Ellos se dedican todo el día a intentar vulnerar sitios. Tienen equipos especializados en hacer malware, tienen equipos, bueno, hay de hecho grupos especializados en dar el acceso inicial, ¿sabes? El Initial Access Broker. Hay personas empresas que venden a otras empresas de los malos accesos a compañías. Que de hecho está ocurriendo que hay tal saturación de malos que muchas veces venden el mismo acceso a 3 o 4 grupos, 3 o 4 actores, y se pilla porque entra uno malo y hace saltar todos los EDRs. Lo que pasa es que ya llevaban ahí igual 2 meses, 2 grupos anteriores. Se están peleando por entrar en los mismos sitios y mandar los mismos ransomware. Sí que creo que a nivel global están las empresas espabilando y las administraciones para evitar determinadas cosas. Pero vuelvo al inicio, esta gente solo se dedica a esto y está especializado con equipos especializados para cada una de las fases del ataque, con lo cual va a ser muy difícil. Una de las maneras, porque nosotros podemos hacer lo que podamos dentro de nuestro ámbito, de nuestra organización, de echar una mano al lado y todo esto.
pero realmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de todos los estados, son los que pueden detener a esta gente. Y tienen problemas porque, al menos os cuento el caso de España, cuando te viene un ataque de fuera, si es dentro de Europa, aún genial, porque vamos al juez aquí, los de aquí envían al juez de allí, el juez de allí hace una raid contra el sitio y ya está. Pero cuando se sale de países donde la justicia funciona rápido, cuando se llega, si se llega, ya no están. Entonces creo que a nivel internacional se debería llegar a algunos acuerdos para acelerar la actuación contra estas mafias. Cuando fue el caso de Revil en Rusia y Biden les dijo lo de, mira, la voy a liar Putin si no paras con Revil. Putin sabía dónde estaban. A los 2 días ya estaban raidados, todos y para la cárcel. Que volvieron después, puede ser. Pero, a ver, esta es otra. Hay gobiernos que están apoyando a esta gente porque los ayudan como, o sea, los utilizan como, bueno, como excusa, como fuente de inteligencia y todo eso. La cuestión es que mientras no se una todo el mundo, y cosa que me parece que es difícil de que ocurra, muy fácil de pedir, pero difícil de que ocurra, lo vamos a tener bastante fastidiado. Por lo cual, la compartición de IOCs y de contextos y todo esto entre gobiernos, entre la privada, entre la pública, es uno de los pasos de llegar. Porque hoy en día estos indicativos de compromiso son un valor diferencial para muchas consultoras, para muchas empresas de antivirus y no se comparten. Hay que pagar esos feeds de inteligencia. Vale, yo entiendo que sea el negocio de tu compañía, la cuestión es que, bueno, pones en riesgo al resto del mundo. Una de las formas que tenemos aquí es, los CISOs de Europa nos hemos organizado dentro del paraguas de la EXO, de la European Cyber Security Organization, y hemos hecho la comunidad de CISOs europea. De ahí queremos hacer un MIS para meter todos los IOCs y compartir entre todos nosotros pues, lo que ocurra a nuestro alrededor y estar protegido, inyectarlos dentro de todo lo que tenemos cada uno. También, bueno, pues hablar de nuestras penurias, de nuestras necesidades y cuando sale algo como Log4Shell, pues explicar un poco las experiencias de cada cual. Con la OEA también se están empezando, bueno, ya se llevan haciendo casos un montón de tiempo. De hecho, los de CIBEU están con la OEA por República Dominicana, haciendo ahí misiones diplomáticas, ciberdiplomáticas. Yo creo que la iberosfera, sobre todo, que tenemos algo súper potente, como dice Pedro Baños, que es el lenguaje en común, deberíamos colaborar aún más de lo que colaboramos, que ya no es poco. Deberíamos estar más partiéndonos unos con otros porque tenemos la posibilidad de ser potencia mundial en esto. Talento no nos falta, ni aquí ni al otro lado del charco, y lo que pasa es que a veces pues, parece que somos muy regionalistas con nuestros países y eso se debe cambiar. Y igual no la tiene que cambiar el gobierno, igual lo tenemos que cambiar nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Y cuáles son tus películas o series favoritos de hackers y o detectives? Wow. Pues en mi tiempo libre, ¿qué hago? Estoy en casa todo el día. Pues salir con los colegas, no sé, viajar. Supongo que actualmente soy bastante de cambiar, ¿sabes? De hobby, me aburro muy rápido. Estoy aprendiendo a hacer kitesurf, así que espero que sea uno de mis hobbies dentro de poco y hacer deporte, básicamente. Y cuando deje de fumar volveré a correr. Y sobre películas de hackers, yo soy un sentimental. Hackers, la 1 es la mejor. Es una flipada de 3 pares de cojones, perdona las palabras, pero bueno, muy graciosa. Así en plan serio, a mí Mr. Robot, bueno, me entretuvo al principio, pero a mí que el hacker tenga que estar taladrado de la cabeza tampoco me convenció demasiado. Matrix es una buena película de hackers y de detectives, pues no estoy viendo nada, pero si está en la tele me sirve de ruido de fondo. Lo que pasa es que no quisiste decir, mi hobby es seguir haciendo lo que me gusta.
armamos tal vez un café y demás, ir hablando de cosas de geeks. Pero eso ¿No? no es un hobby, es una way of life, ¿sabes? Es el estilo de vida. Es un estilo de vida, correcto. Claro. Obvio, ese es nuestro estilo de vida. Pasándola bien y de pronto seguir hablando de lo que hacemos, porque de pronto estamos conversando y no estamos hablando de un tema técnico, simplemente conversando nos damos cuenta de las cosas, porque algo aprendí, mira, de alguien que me dijo, a veces la respuesta la tenemos acá, como siempre tenemos que despejarnos, y de pronto cuando estás conversando con alguien y empezás a hablar y te escuchás lo que querés decir, te escuchás, ahí realmente te das cuenta y encontrás respuesta. Me encanta una entrevista que vi hace tiempo en X lugar, que le decían, le preguntaron, ¿y de dónde te viene la inspiración? Lo voy a decir así, pues me da igual, en el baño, cagando, comiendo o pelando y oliendo. Y es verdad, no importa qué estés Pero haciendo. hay algo bastante importante en la inspiración. Te pille donde te pille, que te pille trabajando. Eso creo que lo decía Picasso. ¿Sabes? Porque de nada vale tener grandes ideas si no estás haciendo nada de tu vida. Por eso te digo que es un estilo de vida, ¿sabes? Eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Cuando no estás trabajando, porque no es trabajo, yo lo que digo es, haz algo que, o sea, trabaja de algo que te guste, pero en tu tiempo libre haz algo que te apasione. Porque es mentira. O sea, lo de trabajar en algo que te guste y no trabajarás es mentira. Por mucho que te guste jugar al Call of Duty, si te obligan a trabajar a jugar al Call of Duty, llega un momento que estás harto. Entonces, la informática, pues la ciberseguridad es apasionante, pero yo no me haría de CISO, porque sí, porque ten en cuenta el trabajo de CISO, hay mucho de Excel y PowerPoint y hablar con el consejo y tal. No es la parte más divertida, ¿vale? Entonces, por eso el Bug Bounty vino a mi vida, para no oxidarme, porque esto es como todo. Si no tocas técnica, pues llega un momento que te olvidas de cómo era IRS, qué era el FUF, ¿sabes? Claro, hay que seguir en ello. Pero mucha gente, que digo que es muy loable, lo dije al principio, que no quieren ahí sus 8 horas de trabajo y irse para casa. La cuestión es que Claro, vas a obviamente. quedar estancado. Te entiendo en su totalidad. Todo es dentro del marco. Cuando vos estás muy tenso, el marco es el siguiente, o sea, el contexto es el siguiente. Cuando vos estás, por ejemplo, a ver, estamos trabajando, ahorita somos un equipo, somos 4. Y ahí yo le puedo poner ahorita una problemática y nos ponemos a pensar y buscamos una solución. De pronto nos estancamos y bueno, salgamos, no, demos una vuelta, conversemos y ya está. Y a veces ahí fluyen las ideas, ¿no? Conversando de otra cosa. Dentro de ese marco, dentro de ese contexto, ¿no? No es que no estás haciendo nada, obviamente que estás en algo. Y sí, no, es de lo que te digo, pronto, ¿no? Tienes que salir de esa obsesión que te has metido con el tema, darte una vuelta, sí, eso es verdad, te desbloqueas, Correcto, hacer otra cosa totalmente distinta, porque si no y te vos lleva estás haciendo cualquier cosa y te viene una cosa, te viene una idea loca y te viene y te entra. si no te lleva al queme personal, te puede llegar a un momento que aquí vienen las enfermedades mentales y todo esto. Hay mucha gente con mucho estrés en este mundillo y se habla poco, ¿sabes? Hay que gestionarlo y qué duro, porque la resiliencia y el aguante y la frustración, que parece que por trabajar sentado es bueno, no, es malo, no andamos, no nos movemos, ¿sabes? Que yo entiendo que haya gente que trabaje de pie moviéndose y dice, si estás todo el día sentado, no. Aquí dentro pasan un montón de cosas. ¿Sabes qué, Antonio? Me haces de acuerdo a lo siguiente. Mira la palabra, ¿no? Resiliencia. Ahora también está de moda la palabra inmersivo, masivo, que no sea invasivo, y ya está. Ahora yo te lo voy a replantear. De esta manera, mira, a mí me gusta hacer esto, porque esto es algo que yo practico conmigo mismo, porque no existe verdad absoluta si no te hacemos la pregunta correcta para vos. Cuando entras en aporía, ¿qué es aporía? Decía Sócrates por ahí, que aporía es ese momento incómodo que te haces una pregunta que no la vas a responder nunca, que nadie te la hace. Entonces aquí viene el planteamiento. ¿Cuál es esa pregunta que nadie te ha hecho y que vos te la querés hacer en este momento? Si tenés cojones, obviamente. Eso no es un reto, simplemente algo así, digamos, súper buena onda. De repente seguramente tenés mucha, pero quiero que te animes a hacerte una pregunta ahorita, que hay que tener cojones para hacérsela en público y decir,
mira esta pregunta que nadie me la ha hecho y me gustaría de pronto decirla en voz alta y de pronto está mi respuesta acá. Porque vos sabés que la verdad está dentro de nosotros. Entonces, te invito a que te pongas en apuría, que esta no es una pregunta, simplemente te invito a que vos hagas esto y te hagas esa pregunta incómoda que nadie te hace. Tengo la buena suerte de conocer a mucha gente distinta bueno, y de estratos totalmente opuestos, y yo creo que me han hecho todas las preguntas del mundo. La cuestión es que hacerme yo preguntas me las hago todos los días, porque según pasan los años te hacen más preguntas del sentido de todo, ¿sabes? Dentro de poco cumplo 42, que es el sentido de la vida, según dicen. Diente de leche, diente de leche. Por lo cual, a ver, siempre hay que autoplantearse y autoponerse metas nuevas a cada uno y plantearse por qué haces las cosas y aceptarse, porque muchas veces hay cosas de ti que no te gustan si crees que no eres así, pero eres así. Asúmelo. No te hagas por la tangente, dale, pregúntate, animate, dale una pregunta así para vos, dale, vamos, yo sé que podés. No, porque este tema, vamos, dale. Porque volvamos al la estás poniendo, vos te la configurás fácil, te voy a poner en aporía yo entonces, dale, te voy a ayudar. No se puede, porque la privacidad es algo muy importante. Y hay cosas que no hay que publicar en las redes. No se publica, no, son temas, preguntas para uno. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a ayudar, mira, con lo siguiente, perdón, con mi compañero. A mí me cuesta mucho, a veces, no tanto expresar lo que siento, sino me cuesta, soy tolerante, conozco mis defectos, conozco mis virtudes, pero me gusta así siempre que me hagan conocer mis defectos, porque a veces uno evoluciona, uno cambia, y te das cuenta que en el interín, de alguna manera, sí estás cometiendo errores, porque no siempre lo estás haciendo bien. Y es bueno que te hagan notar eso, ¿no? Y siempre la pregunta incómoda tenés que hacértela todo el tiempo. Para mí es algo que yo lo aplico siempre, hacerte la pregunta incómoda, Paul. ¿Qué estás haciendo mal? O sea, ¿quién sos realmente? ¿Estás haciendo lo que te gusta? ¿Estás haciendo lo que querés? ¿En dónde estás? Yo ahora me encuentro aquí, ya vos sabés que estoy en España. Estoy aquí en tu charco, al otro lado del charco, en este lado del charco. Hace muy bien, hace frío. Y, y el tema es que me encanta, la verdad que es un aprendizaje muy lindo, una experiencia muy linda, que después de este podcast vamos a conversar para que nos veamos, nos tomemos un café. Pero, por ejemplo, la pregunta incómoda es para mí, ahí la dejo dilatando. Ahí es donde vos quiero que hagas lo mismo, ¿viste? Entré conmigo, hablé conmigo y empecé. Eso quiero que hagas. También, y acabando, porque si no, lo alargamos y se convierte en algo filosófico. Muy importante, cuidado con lo que escuchamos de los demás y sobre todo hoy con tantas redes sociales y cómo lo asumimos, porque hay mucho hijo de lo que sigue. Por lo cual, pensamiento crítico, no nos quedemos con una de las versiones, no creamos que lo que dicen los demás es lo importante, porque a veces te dejas llevar y dejarte llevar, no, hazte la poría cuando te dejes llevar. En verdad, ha sido un honor tenerte en esta entrevista, Antonio. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Para contactar con Antonio pueden hacerlo por la maravillosa red de comunicación My Public Inbox. En la descripción del video estará el enlace. Perfecto. Pues muchas gracias a vosotros y ha sido un placer, como siempre. Yo ya os seguía, que lo sepas. Pues muchísimas gracias, Antonio, en verdad. Ha sido un gusto tenerte aquí en este programa. Muchas gracias a todos. Este fue La Jaula del Nube.